Buen día, primero que nada. Bienvenidos a mi charla TED. Será mi primera charla TED que haré frente a un público de estudiantes. Y nada, bueno, para arrancar me presento. Mi nombre es Álvaro Cáceres, estudiante en formación del Instituto 18 de Banfield. Bueno, les paso a contar mi educación, donde me formé. Arranqué en el jardín Nuestra Señora de Lourdes en Claypole. Seguí en Claypole también que Instituto Norione. Después la primera Instituto Norione y la secundaria en el Juan Mantovani de Bursaco. Y bueno, actualmente cursando el último año del profesorado de Educación Física. Y nada, ¿a qué se viene esta charla? Bueno, la charla va a ser de para qué sirve ser docente. ¿Para qué ustedes están acá? Bueno, ser docente es una profesión muy prestigiosa para mí, en mi parecer, porque es una profesión que conlleva una gran responsabilidad humana. Entre ellas entra la ética, la moral y la política. Entre todo ese conjunto que conlleva un humano, nosotros todo ese placer de poder incidir en ella. Por ejemplo, nosotros somos el primer contacto con el alumno. Y bueno, es una constante toma de decisiones. Por ejemplo, vos podés llegar y dar tu clase e irte, y eso no le llega nada al alumno. Capaz que le sirve, obvio, pero si no le llegás de una forma diferente, algo que interese y se involucre al alumno, tus clases van a ser muy cuadradas. Y lo que tiene, bueno, que nosotros somos profe de educación física, lo que caracteriza a los profes es de romper con todo, o sea, salir al patio y dejar que los chicos sean libres. O sea, no libres, sino que bajo nuestro control poder hacer lo que ellos no tienen la posibilidad de hacer afuera. Por ejemplo, mucha gente no tiene para jugar a la pelota, o jugar al vóley, o correr inclusive en el patio o en un lugar. Porque bueno, ya sabemos, ahora voy a hablar más próximamente de eso. Pero bueno, es una constante toma de decisiones, ya que nosotros decidimos cómo introducirnos en el alumno de una manera psicológica, más, o no sé cómo diría, porque somos el principal fuente de escucha del alumno, ya que el alumno llega después de nadie sabe su contexto afuera, llega a una institución donde nosotros tenemos la responsabilidad sobre ellos de tomar 2 horas, 3, 4, 5, depende, donde ellos son nuestra responsabilidad y buscamos cómo incidir en él, de cómo participar en él, que él se sienta cómodo en las clases. Siempre hay que buscar eso. Bueno, lo importante es enseñar, dejar una enseñanza buena o que le sirva al alumno. Porque si bien vos decís, bueno, esta es la enseñanza que voy a dejar hoy, capaz que en ese momento llega un alumno y te surge otra curiosidad, te surge una impaciencia sobre vos. Por ejemplo, te pregunta algo que te deja pensando, y es una constante aprendizaje recíproco, es un intercambio de ideas con el otro. Si bien a veces llegás con tus puntos claros, siempre hay uno que te genera una curiosidad, algo. Y eso es lo bueno de la docencia, que nunca dejas de aprender y de enseñar cosas nuevas en base al alumno, en base al otro. Bueno, esa es la importancia del aprendizaje que uno lleva. Nunca se deja de aprender siendo profesor. Una vez que terminamos el profesorado, dudo que dejemos un libro ahí y ya está, bueno, vamos a ser profe. Siempre se van actualizando se va actualizando todo. La sociedad, la cultura, la tecnología. Por ejemplo, ahora esto con lo de la IA. Vos sabés que el chico, si
le mandas un trabajo, va a hacerlo con IA. O es lo más fácil que va a hacer. Pero bueno, lo bueno de hacer, o de generar algo en el otro, es que capaz que le abrís la conciencia y decís, bueno, vamos a ser sinceros con esta profe, vamos a ver que sirva lo que estoy haciendo, no hacerlo así nomás. Por ejemplo, yo creo que en la educación física es la principal fuente donde el chico motiva. Capaz en la secundaria no mucho, porque bueno, es una hora extra, ¿no? Pero en la base, que sería en la primaria, somos el principal fuente de nada, donde el chico se siente libre, donde quiere siempre llegar. Y en la secundaria, si bien es bueno la educación física, a mí me sirvió mucho, porque fue a donde ahí quise ser profesor de educación física, pero bueno, eso genera el aprender, las actualizaciones nuevas del mundo. Es un contacto aprendizaje. Bueno, la educación es un lugar donde te puede abrir muchas puertas. Por ejemplo, vos siendo de un barrio humilde o de un lugar donde no haya mucha tecnología, capaz en el colegio hay computadoras y capaz ahí conseguís fortalecerte con lo tecnológico, con lo que nunca llegaste a ver. Y capaz si vos conoces una computadora en el colegio, ello te sirve para afuera tratar de conseguir esa computadora o ver cómo la circunstancia de llegar a ese trofeo, que sería una computadora, por ejemplo. Pero nada, un montón de opciones también, no sé, a ver, o como como estar en un patio, llegar a ponerle, si te ven como ejemplo, a un profesor, el chico va a decir, yo quiero ser como él, quiero enseñar como él, quiero aprender, y te abre una banda de puertas que a un futuro sabes qué querés hacer. También te da herramientas, como por ejemplo, bueno, esto decimos las computadoras, de los libros, de siempre querer aprender cosas nuevas. Y eso es lo bueno, porque la educación no es algo cerrado, no es algo que siempre fue igual, va cambiando en base al avance del mundo. Bueno, después siempre se cuestiona la educación, porque siempre surge algo nuevo, que bueno, ya vengo recalcando muchas veces, pero bueno, con esto de la IA, todo lo nuevo, surgen muchas cosas. Y bueno, la educación es muy importante para a futuro saber qué quiero ser o qué puedo ser. Y bueno, eso todo lo que nosotros incidimos en el otro, todo lo que queremos llegar a ser, todo eso, nosotros lo tenemos que plasmar en el alumno. Que el alumno se siente identificado con ir a la escuela, que por qué la importancia de ser docente. Y bueno, a veces surgen situaciones que no está bueno naturalizar, como por ejemplo que haya alumnos que vayan al colegio con frío, con hambre, con situaciones en la casa que vos no podés incidir en eso. O, bueno, situaciones adversas a lo que entra en la institución y esa está a cargo tuyo. Por ejemplo, yo tengo una profesora que contó que una vez había ido a un colegio donde un nene tenía, o sea, ella no sabía, pero ella había estado comiendo un yogur y lo dejó en el tacho. Fue a hablar con un profesor, un directivo, y cuando vio el tacho no estaba más el yogur. Y era que lo estaba comiendo, era una alumna que, bueno, que ella no había contado nada, que estaba pasando hambre. Y bueno, le estaba comiendo el yogur que ella dejó, que no quiso comer más, en el tacho. Y bueno, después de eso la profe no quiso ir más, no pudo pasar esa barrera de nada. Son situaciones que surgen y que pueden pasarte rodeado de muchos alumnos.
porque hay muchos contextos sociales y económicos que vos no sabés de lo que pasa afuera. Porque entra a la institución y son responsabilidad tuya. Y ahí queda en el alumno hablar o no. Por eso digo que es importante escuchar y llegar al otro de una manera diferente. No solo de la materia, sino de también ponerse en el lugar del otro, éticamente. Y bueno, la profe, al ver eso, al ver que la chica no comió el yogur que ella había tirado, dejó la docencia, o sea, dejó los cargos que tenía en esa clase. Y bueno, después la desigualdad en las aulas es algo que se ve muy comúnmente, del que tiene plata, entre comillas, del que no tiene plata, del que tiene enfermedades, que tiene una discapacidad. La desigualdad, eso es lo bueno del aula y de los desafíos del profe, que uno tiene que desafiarse a uno mismo y conectar todas las desigualdades que tiene uno en su casa o en su vida cotidiana del alumno, y llegar al aula y conectar todo y que se forme un aula, un lugar lindo de ver, de estar. Esa es la importancia de ser docente. Saber cómo llevar al otro a un lugar cómodo. Porque no es diferente. El colegio, la educación, el aula no es diferente a la realidad. Es algo que pasa adentro y afuera, como en todos lados. Espero que les haya gustado esta charla de la importancia de ser docente y con lo que un docente tiene que convivir día a día, de las adversidades que se presentan y nada, de todo lo que un docente tiene que tener presente para poder llevarse a cabo, adentro del aula o afuera, porque siempre puede pasar de las dos maneras, teórica o práctica. Y nada, bueno, hasta acá la charla, espero que les haya gustado y nada, próximamente vendrá otra, así que muchas gracias. De primario y secundario estuve en